las lavanderías de un acorazado, la fuente de refrescos de un portaaviones, un submarino con duchas de agua caliente. Esas eran cosas que los prisioneros japoneses creían imposibles. Sin embargo, las vieron con sus propios ojos. La abundancia de Estados Unidos no era solo comodidad. Era un arma que destrozaba la fe en los mitos del imperio. Las olas del mar de Filipinas todavía se aferraban a su piel cuando Saburo Kitamura se tambaleó sobre la cubierta de acero del US Enterprise. La sal le ardía en los cortes de los brazos. El olor acre de combustible de aviación y humo le llenaba la nariz. 4 horas antes había sido piloto de la Marina Imperial, lanzándose en picado hacia un cielo cubierto de trazadoras. Ahora, despojado de rango y arma, era prisionero del mismo enemigo del que le habían asegurado que no mostraría compasión. Esperaba el culatazo en la cabeza, las voces burlonas de los vencedores, quizá el silencio frío previo a la ejecución. Eso era lo que prometían los manuales de entrenamiento, lo que los oficiales de propaganda repetían en cada sesión informativa. Los americanos no eran hombres, sino demonios. Torturaban a los cautivos, descuartizaban a los heridos, se reían de los gritos de sed. Rendirse era una humillación peor que la muerte. Kitamura se preparó para ello con los dientes apretados, mientras 2 marineros lo arrastraban bajo cubierta. En lugar de eso, se encontró suavemente depositado sobre una camilla, con el haz brillante de una lámpara cegándole los ojos. El aire olía a yodo, no a sangre. Enfermeros de bata blanca trabajaban con rapidez, vendando su pierna sangrante, inyectándole morfina en el brazo. Uno le acercó una taza vienos a los labios. Café de verdad, humeante, con azúcar ya disuelto. Kitamura se quedó helado, demasiado atónito para tragar. Los pasillos del portaaviones bullían de sonidos, telégrafos repiqueteando, motores zumbando, hombres gritando órdenes en acentos que apenas comprendía. Sin embargo, nada de eso transmitía la amenaza que le habían hecho creer. Cuando la morfina amortiguó su dolor, lo levantaron de nuevo y lo llevaron al comedor. Allí comenzó el verdadero choque. El calor de los hornos flotaba en el aire, impregnado del aroma de mantequilla y carne asada. Largas encimeras relucían con bandejas repletas. Pollo frito reluciente de grasa. Puré de patatas anegado en charcos amarillos de mantequilla derretida. Judías verdes al vapor. Rebanadas de pan blanco apiladas en cestas. Más allá, una fila de tartas doradas desprendía el dulce perfume de manzana y canela. Y detrás de todo eso, la visión imposible. Una máquina de helados en funcionamiento. Las manos de Kitamura temblaban mientras los marineros le entregaban una bandeja metálica. Sus ojos se posaron en el guardia, a su lado, buscando la trampa. No la hubo. En su lugar, un cocinero señaló con impaciencia la máquina y gruñó: «¿Chocolate o vainilla?». Las palabras apenas tenían sentido. Helado. En un buque de guerra. La idea misma era absurda. En casa la refrigeración era un lujo raro incluso en las grandes ciudades. En los portaaviones japoneses, los marineros rezaban por un cuenco de arroz con rábano encurtido después de semanas de raciones reducidas. Aquí, en un buque de combate a miles de kilómetros de tierra, a los prisioneros de guerra se les ofrecía postre. No pudo responder. Abrió la boca, la cerró. El cocinero, irritado, simplemente sirvió ambos sabores y los dejó caer en su plato. Kitamura contempló el montículo blanco y marrón que se derretía lentamente contra el borde del pollo frito. Su mundo empezó en 500 a inclinarse. Más tarde recordaría Zodi aquel instante con más terror que cualquier combate aéreo. Las ametralladoras de los Grumman Hellcats, la tormenta de fuego antiaéreo, todo eso lo había esperado. Pero esta abundancia, esta oferta casual de elección, le golpeaba más hondo que las balas. La comparación lo devoraba. En los portaaviones japoneses, los marineros servían arroz desde latas abolladas,
sus raciones medidas en puñados. La carne fresca era fantasía, el azúcar impensable. Las enfermedades se propagaban en literas mugrientas, donde los hombres dormían hombro, con los uniformes rígidos de sudor y sal. Aquí, los marineros americanos, simples soldados rasos, comían banquetes dignos de almirantes, servidos en bandejas de acero inoxidable, con una máquina que producía crema helada día y noche. Kazuo Sakamaki escribió: los submarinos enemigos tenían duchas y bibliotecas. Sus marineros vivían bajo el agua mejor de lo que nosotros vivíamos en tierra. Kitamura comprendía ahora exactamente lo que significaba. Llevó a los labios una cucharada de helado, la frialdad dulce quemándole la lengua. No era solo comida, era prueba de que todo lo que había creído sobre América era mentira. Y mientras la risa de los marineros resonaba en su memead alrededor, mientras el olor del pollo frito le llenaba los pulmones, Kitamura sintió cómo las primeras grietas se extendían por los cimientos de su mundo. El imperio exigía sacrificio, hambre y silencio. El enemigo ofrecía abundancia sin vacilar. Ese choque de realidades resultaba más aterrador que la propia captura. La pregunta de ¿chocolate o vainilla? Lo perseguiría mucho después de que la guerra terminara. Porque en ese instante, Saburo Kitamura vio la verdad. Japón combatía a un enemigo no solo de hombres, sino de máquinas, fábricas y suministros inagotables. Y en ese descubrimiento, su fe empezó a desmoronarse. El sabor del helado aún persistía en la lengua de Kitamura cuando regresaron los recuerdos. Había crecido escuchando siempre la misma lección. La muerte antes que la captura. Sus instructores la habían grabado a golpes en el cráneo de cada recluta. El bushido, el viejo código guerrero, exigía obediencia, exigía silencio, exigía que el último acto de un hombre fuera la autodestrucción antes que la rendición. Rendirse, les decían, no era solo debilidad, era suciedad. Los comandantes repetían siempre la misma promesa. El cautiverio en manos americanas significaba tortura, humillación, hambre hasta caer en la locura. Los guardias se reirían mientras suplicabas. Te golpearían hasta romperte el cuerpo. Esa imagen se repetía con tanta frecuencia que dejó de ser propaganda y se convirtió en la única verdad permitida. Y sin embargo allí estaba él, alimentado en una sola comida con más de lo que su escuadrón había compartido en una semana. La confusión de Kitamura no era única. Decenas de miles de soldados japoneses cargaban la misma doctrina, la misma certeza de que rendirse equivalía a la degradación. La ironía era cruel. Mientras sus oficiales predicaban sobre el honor, los hombres marchaban por las selvas con el estómago vacío, cargando bolas de arroz estiradas con hierbas o aserrín. Sobre el papel, la Marina Imperial asignaba 1400 calorías por hombre. En la realidad, las tormentas, los bloqueos y la mala planificación solían reducir esa cantidad a la mitad. El arroz se convertía en toda la dieta. Los rábanos encurtidos y el pescado seco eran regalos raros. La fruta fresca y las verduras podían aparecer solo una vez cada varios meses. El cuerpo humano se marchitaba bajo esa carga. El beriberi hinchaba los miembros hasta que las botas se reventaban. El escorbuto pudría las encías hasta que los hombres escupían sangre con cada palabra. La ceguera nocturna se extendía por las filas, pilotos incapaces de ver las estrellas al aterrizar tras el anochecer. Y aún así, los comandantes lo llamaban sacrificio noble. Un estómago vacío era prueba de lealtad al emperador. Las condiciones en el mar eran peores. En portaaviones y destructores japoneses, los hombres pasaban semanas sin lavarse. La sal se pegaba en la piel hasta que las llagas se infectaban. Los piojos se extendían por las hamacas, royendo uniformes tan endurecidos por el sudor que se quebraban en las costuras. El agua potable se racionaba en cucharadas. Los oficiales acaparaban la poca agua dulce disponible,
mientras los marineros rasos lamían la condensación de los mamparos. La diferencia con Estados Unidos resultaba abrumadora. Los marineros americanos consumían más de 4.000 calorías al día. Carne, pan, huevos y leche en rotación interminable. Se duchaban a diario con agua dulce destilada en alta mar. Su ropa se planchaba y sus uniformes se renovaban con regularidad. Yoshio Yamada lo entendió bien. Los americanos tiraban más comida en un solo día de la que mi tripulación recibía en una semana. Esa comparación, garabateada más tarde en su diario clandestino, revelaba el abismo entre ambos mundos. Incluso el olor de la vida era distinto. En los barcos japoneses, el aire cargaba el hedor de moho, podredumbre y sudor tan denso que los marineros se atragantaban al entrar en los compartimentos. En los portaaviones americanos, los respiraderos impulsaban corrientes de aire fresco, impregnadas del aroma del pan que se horneaba en hornos gigantescos. Mientras los capitanes japoneses rezaban por vientos favorables, la marina estadounidense fabricaba el clima con ventiladores, refrigeración y aire acondicionado. Cada vista y cada sonido profundizaban la contradicción. La propaganda afirmaba que los americanos eran perezosos, indulgentes, incapaces de soportar privaciones. Pero los prisioneros japoneses veían a los marineros enemigos cargar bandejas de comida más pesadas que sus propios sacos de raciones. Veían máquinas pelando patatas, cortando pan, mezclando sopa en calderos del tamaño de barriles, tareas que a las tripulaciones japonesas les habrían tomado días enteros. Kitamura pensaba en sus camaradas que aún volaban sobre el Pacífico, con los estómagos vacíos, los ojos nublados por la enfermedad, su fe aferrada a la promesa de que el sufrimiento mismo otorgaba la victoria, y pensaba en los marineros riendo entre tartas, con los platos apilados tan alto que empujaban las sobras a la basura sin dudar. El choque ardía en su mente. Las salas de entrenamiento en Japón hablaban de resistencia. El comedor del Enterprise hablaba de abundancia. El código del Bushido exigía la autodestrucción. Los americanos exigían eficiencia. Entre esos dos mundos se abría un abismo tan inmenso que hombres como Kitamura sentían que habían salido del mapa mismo de la realidad. Durante años habían creído que el cautiverio significaba degradación. Ahora empezaban a ver la verdad. La degradación ya estaba detrás de ellos, en las promesas del imperio sobre un honor construido con hambre y enfermedad. Y una vez que la duda comenzó, ya no se detendría. El olor de antiséptico impregnaba el aire. Kitamura yacía en una litera, con las heridas vendadas en paños blancos y firmes, el escozor de la morfina todavía adormeciendo sus nervios. Para un hombre que había esperado la ejecución, ver a los camilleros americanos tratarlo con el mismo cuidado que a sus propios camaradas, se sentía como una alucinación. Cada gesto, manos firmes, herramientas limpias, una voz tranquilizadora, empujaba su mundo más allá de su eje. No estaba solo en esa desorientación. A lo largo del frente del Pacífico, los soldados japoneses capturados se preparaban para cadenas y hambre, solo para encontrar tazas humeantes de café que se les presionaban en las palmas. El azúcar se arremolinaba en el líquido oscuro, un lujo que muchos no habían probado en años. Dudaban aspirando el vapor, medio convencidos de que ocultaba veneno. Sin embargo, los guardias bebían de las mismas tazas, tragando con naturalidad, dejando a los prisioneros temblando de duda. Kazuo Sakamaki, capturado en Pearl Harbor tras quedar varado en un submarino enano, describió más tarde su primer encuentro con los alojamientos americanos. En lugar de los esteras de bambú de los barracones japoneses, encontró literas con colchones, sábanas limpias dobladas con precisión, incluso almohadas. Recordaba duchas con agua caliente corriendo sin fin y estantes alineados con libros. Los submarinos enemigos, recordaba, eran mejores hogares que nuestras casas en tierra. Sus palabras cortaban más hondo que cualquier interrogatorio.
La sospecha era profunda. Cuando nuevos prisioneros eran llevados a los pabellones de duchas del campo, se tensaban al ver las boquillas metálicas sobresaliendo de las tuberías. En casa, los oficiales habían susurrado historias de cámaras de gas, de enemigos que mataban con engaños. El vapor ascendente despertaba ese temor. Los hombres apretaban las barras de jabón como si fueran armas. Las órdenes gritadas en inglés los empujaban hacia adelante, y el agua silbaba desde los conductos. Entonces llegó el impacto. El calor se derramó sobre su piel, arrastrando la mugre que se había adherido durante meses. Los piojos giraban hacia las alcantarillas. El hedor repugnante de sudor y moho se disolvía. Para algunos, la sensación era tan extraña que retrocedían como si se escaldaran. Pero el calor permanecía, calmante, casi lujoso. Se frotaban el extraño jabón por brazos y pechos, la espuma brotando en densas nubes blancas. La suciedad de las campañas en la selva se derretía en agua gris a sus pies. Al salir, los esperaban toallas, gruesas, de algodón, dobladas. Los prisioneros pasaban los dedos sobre la tela con incredulidad. En Japón, los soldados se secaban con trapos tan finos que se desgarraban tras una semana. Allí, incluso los prisioneros se secaban con una comodidad que sus propios oficiales nunca les habían concedido. Las contradicciones resonaban cada vez más fuerte. Las lavanderías industriales trabajaban día y noche, entregando uniformes limpios 2 veces por semana. El olor del detergente reemplazaba el hedor de cuerpos sin lavar. Mantas aún tibias de las prensas se apilaban sobre las literas. Para los guardias americanos, aquello era rutina. Para hombres japoneses criados en la disciplina del sufrimiento parecía una burla. Hideo Matsumura narró: «Nos dieron jabón, toallas, café y camas. Creíamos que nos degollarían. En lugar de eso, lavaron nuestra ropa». Su testimonio revelaba la agonía de descubrir que cada suposición sobre el enemigo había sido falsa. Los contrastes no podían ignorarse. Los prisioneros japoneses recordaban las flotas en casa donde el agua dulce se racionaba en cucharadas, donde los hombres pasaban semanas sin bañarse. Y sin embargo, allí el agua caliente fluía sin fin, como si el propio océano hubiera sido domado. El imperio enseñaba que el honor provenía de soportar suciedad, enfermedad y hambre. Los americanos exigían higiene, orden y comodidad, incluso para los cautivos. La sospecha persistía. Algunos se negaban a comer al principio, convencidos de que la bondad era un anzuelo. Otros se frotaban el jabón solo en las manos, temerosos de que bajo la espuma se escondieran químicos. Pero noche tras noche se recostaban en colchones, la piel limpia, las heridas envueltas en gasas estériles, el estómago lleno. Nada terrible seguía, ninguna crueldad, ninguna humillación. Solo el zumbido tranquilo de los generadores, el ritmo tenue de las máquinas de escribir, el olor del pan que subía en las cocinas. Para hombres entrenados para esperar la oscuridad, las luces del cautiverio resultaban insoportables. Y sin embargo, a medida que pasaban los días, la incredulidad daba paso al Kokona, algo más peligroso que el miedo. La curiosidad. ¿Qué clase de nación desperdiciaba agua caliente en prisioneros? ¿Por qué sus enemigos vivían mejor en la guerra de lo que ellos habían vivido en la paz? Esas preguntas se extendían por los barracones como chispas, encendiendo pensamientos que ningún oficial había permitido jamás. Los primeros encuentros no habían roto sus cuerpos, habían roto algo más profundo, la certeza de que la versión japonesa de la realidad era verdad. Las primeras duchas habían dejado a los hombres intranquilos, pero nada los preparó para las comidas. El hambre era la compañera constante de cada marinero japonés, una punzada tan familiar que se había vuelto parte de su identidad. Ahora esa punzada era asaltada por una visión que parecía obscena. Los prisioneros eran conducidos a comedores inmensos,
el aire denso con el olor de carne asada y pan recién hecho. Filas de marineros avanzaban frente a bandejas humeantes, risas elevándose por encima del estrépito de los utensilios metálicos. La magnitud misma dejaba atónitos a los cautivos. 15.000 comidas servidas a diario en un solo portaaviones. Cada plato rebosante con más comida de la que un oficial japonés veía en una semana. Observaban en silencio cómo se servían bandejas de roast beef chorreando jugos, pollo frito crepitando en grasa, jamones glaseados con piña, patatas anegadas en mantequilla, verduras brillantes y humeantes, eran servidas por libras. Las mesas de postres relucían con tartas, pasteles y budines. Y siempre al final, la máquina de helados, zumbando inagotable, escupiendo galones de dulzura helada como si la guerra no existiera. Para hombres que habían sobrevivido con arroz y encurtidos, aquella visión tenía la fuerza de la violencia. Sus vientres se retorcían entre hambre y vergüenza. Cada bocado confirmaba la mentira de la propaganda. Cada cucharada ensanchaba el abismo entre su mundo de escasez y el imperio de abundancia de América. En el USS Iowa, el suboficial mayor Yoshio Yamada garabateó una nota que décadas más tarde saldría a la luz en un diario clandestino. Ellos tiran más comida después de una sola comida de la que mi barco recibía en una semana. Sus palabras llevaban el peso de la revelación y la desesperanza. Y era verdad. Los barriles de basura rebosaban de pan intacto, carne a medio comer, fruta magullada pero descartada. Cuando un prisionero preguntó por qué, un guardia americano se rió, lanzando una corteza muy de un lado. El desperdicio no significa nada cuando los suministros son ilimitados. Para un hombre criado donde las sobras eran sagradas, esa frase golpeaba más fuerte que una bofetada. Los contrastes eran despiadados. En Japón, los cocineros servían cinturones de cuero cuando se acababa el arroz. En los portaaviones americanos, los marineros rechazaban la comida si no estaba bien sazonada. Los soldados rasos se quejaban en voz alta cuando los menús se repetían, un lujo inimaginable para quienes consideraban un solo rábano un festín. Incluso los olores eran insoportables. Panecillos dulces horneándose en hornos industriales llenaban los pasillos con cálido aroma a levadura. El café hervía sin pausa, su perfume amargo impregnando cada estancia. Los prisioneros se estremecían ante la abundancia casual, preguntándose si aquello era una burla. No lo era. Era la vida normal del enemigo. Hajime Watanabe afirmó: nosotros vivíamos como monjes hambrientos en templos, ellos vivían como reyes en palacios flotantes. Su comparación revelaba el golpe emocional. Ver a marineros americanos, muchos más jóvenes que ellos mismos, tirar caramelos a los cubos de basura mientras sus camaradas en casa roían corteza de árbol y raíces. Aquello era humillación sin un solo golpe. Un miniclímax se construía en silencio. Los hombres comprendieron que la fuerza de América no residía solo en cañones y aviones. Eran calorías, máquinas, fábricas. Todas armas invisibles más afiladas que el acero. Entendieron que cada bocado de jamón o cada cucharada de helado demostraba una capacidad industrial tan vasta que podía borrar el hambre con la misma facilidad con la que borraba enemigos del mar. El estruendo de bandejas golpeando, las charlas de los marineros, el olor de mantequilla y azúcar, todo abrumaba sentidos entrenados para esperar el vacío. Por primera vez, los prisioneros vieron que la guerra no se decidiría con valentía ni sacrificio. Se decidiría con una nación que producía tanta abundancia, que daba postre a los prisioneros. Para los prisioneros de guerra japoneses, aquel descubrimiento no fue solo alimento. Fue un colapso psicológico servido en una bandeja metálica. La comida ya había roto su orgullo, pero lo que vino después destrozó su sentido de la lógica. La maquinaria de los portaaviones americanos se parecía menos a buques de guerra y más a fábricas flotantes. Cada pasillo zumbaba con motores. Engranajes giraban, correas se movían,
pistones bombeaban sin descanso. Para hombres acostumbrados al crujir de herramientas de madera y al silbido del combustible bombeado a mano, era como entrar en otro siglo. La mayor revelación llegó con el agua. En los portaaviones japoneses, los marineros peleaban por cada cucharón, a veces enjuagándose la boca con agua salada para engañar a la sed. El agua dulce era sagrada, racionada para los oficiales, negada en Yazoo a la tripulación común. En el Enterprise, los evaporadores producían 140.000 galones al día, más que toda la flota de portaaviones japonesa en conjunto. Las duchas corrían sin fin, las lavanderías retumbaban día y noche, las cocinas servían verduras en calderas de agua dulce que los capitanes japoneses habrían guardado como un tesoro. Las cocinas eran maravillas industriales. Peladoras automáticas de patatas quitaban pieles por toneladas. Cortadoras de pan zumbaban, convirtiendo hogazas en rebanadas perfectas en segundos. Calderos de sopa tan grandes como bidones de petróleo cocinaban cientos de galones a la vez, donde los cocineros japoneses se inclinaban sobre hornillos humeantes removiendo arroz a mano. Los americanos apretaban interruptores y movían palancas. El contraste era insoportable. Los talleres de reparaciones sorprendían aún más a los prisioneros. Máquinas herramienta tallaban repuestos mientras el barco se balanceaba sobre las olas. Los tornos chillaban, los soldadores chisporroteaban, los taladros mordían el acero. En los barcos japoneses, incluso un daño menor requería regresar cojeando al puerto. Allí, los motores averiados se reconstruían en pleno océano, y los sistemas se cableaban de nuevo mientras las operaciones aéreas continuaban en la cubierta. Haruto Fujimoto escribió: «Sus barcos no son barcos, son ciudades, son fábricas, son monstruos que nunca mueren». Sus palabras captaban el terror de ver a un enemigo capaz de repararse más rápido de lo que Japón podía siquiera retirarse. El clímax llegó durante el reabastecimiento. El teniente Minoru Tanaka, capturado tras el hundimiento de su destructor, observaba tras las rejas en el US Hornet cuando 3 barcos se acercaron en formación. Las mangueras de combustible se extendían sobre el mar. Abrazaderas sujetaban los tubos a los costados del portaaviones. Las bombas rugían mientras millones de galones fluían. Cajas de munición oscilaban sobre cables. Frutas frescas descendían en redes. Los aviones seguían tronando desde la cubierta mientras los marineros gritaban, trabajaban y reían. Tanaka contemplaba en silencio. «Recibieron más en 3 horas de lo que nosotros vimos en 3 meses», admitió después. No era exageración. Había presenciado un imperio de logística, una coreografía de acero y petróleo que Japón jamás podría igualar. Incluso el desperdicio hablaba por sí mismo. El agua corría por las cubiertas, goteando de las mangueras, ignorada como si fuera infinita. Plátanos y naranjas caían de las cajas, algunos rodando hasta el océano, desechados sin preocupación. Para hombres japoneses que habían luchado por rábanos secos, la visión resultaba grotesca. Lo que América desperdiciaba podía haber alimentado pueblos enteros en casa. Un miniclímax llegó con el control de daños. El impacto kamikaze en un buque cercano permitió a los prisioneros ver a las tripulaciones americanas combatir el fuego. Cañones de espuma cubrían las llamas en nubes blancas. Bombas drenaban el agua más rápido de lo que entraban las olas. Planchas de acero se atornillaban sobre agujeros abiertos. Todo mientras los aviones seguían despegando. El barco parecía inmortal. Lo que habría hundido a un portaaviones japonés en horas era borrado en minutos. El asalto sensorial era incesante. El hedor del combustible se mezclaba con el aroma ácido de la fruta. El estrépito de las grúas resonaba en el aire marino. El zumbido de los motores se fundía con el rugido de los aviones. En todas partes, las máquinas se movían, eficientes, incansables, despiadadas.
Los prisioneros comprendieron el mensaje. Japón exigía sacrificio a hombres hambrientos con las manos desnudas. América exigía rendimiento a máquinas que nunca se cansaban. Entre esas dos visiones, el desenlace de la guerra ya estaba escrito. La maquinaria les había mostrado el poder de América, pero la vida diaria revelaba algo aún más peligroso: la comodidad. Para los prisioneros japoneses criados con la idea de que el sufrimiento era la forma más alta de honor, ver a marineros viviendo en un lujo despreocupado resultaba insoportable. En los portaaviones, las fuentes de refrescos silbaban y escupían batidos, espuma de vainilla mezclándose con jarabe de chocolate. Filas de marineros reían como si estuvieran en una cafetería de ciudad y no en medio del Pacífico. A lo largo de los pasillos, carteles anunciaban proyecciones de cine. Comedias de Hollywood parpadeaban en salas a bordo, proyectores repiqueteando mientras la audiencia estallaba en carcajadas. El sonido atravesaba los delgados mamparos hasta los oídos de prisioneros despiertos sobre bancos duros, cada risa convertida en una aguja de humillación. Las literas mismas eran una revelación. Los marineros colgaban fotos de novias sobre sus camas, guardaban cartas de casa en pequeños estantes y sintonizaban radios con música crepitando en las ondas. Para los japoneses, la guerra significaba silencio, sin cartas, sin música, sin recordatorios de la vida ordinaria. Allí, los recordatorios estaban en todas partes. Cada litera era cama y a la vez, pedazo de hogar. Los prisioneros observaban lo que los marineros tiraban. Chocolatinas derretidas por el calor tropical eran arrojadas como inútiles. Aquella dulzura descartada contenía más azúcar del que un piloto japonés recibía en medio año. Un marinero gruñía ante un pan ligeramente demasiado horneado, llamándolo incomible. Un prisionero lo miraba, recordando a sus camaradas en casa masticando corteza arrancada de los árboles. Takeshi Maeda testificó: «Sus marineros rasos viven mejor que nuestros oficiales. Se quejan de comidas que habrían sido banquetes para nuestros almirantes». Sus palabras, registradas por los interrogadores, llevaban la punzada de una verdad más aguda que cualquier herida de bala. Incluso en el ocio los contrastes calaban hondo. Los marineros americanos jugaban al baloncesto en gimnasios construidos bajo cubierta. Otros pasaban las noches en talleres de aficiones, tallando madera, pintando o escribiendo cartas. En Japón, el tiempo libre significaba silencio en salas de oración, meditación sobre el sacrificio. El imperio enseñaba que la alegría era debilidad. Los americanos creían que la alegría era disciplina. El olor a palomitas a veces se escapaba de las noches de cine. El aroma mantecoso denso en el aire se mezclaba con humo de cigarrillos y el tenue perfume de loción para después de afeitar de marineros que se habían duchado minutos antes. Para prisioneros que habían pasado semanas sin bañarse, esos aromas eran recordatorios de una civilización que trataba incluso a los cautivos mejor de lo que las propias tropas japonesas trataban a los suyos. Un miniclímax se desplegó cuando un prisionero observó a un marinero desenvolver un paquete de casa. Dentro había chocolate, fotografías, un par de calcetines tejidos por una madre y una carta escrita pocos días antes. Los soldados japoneses recibían correo quizá una vez al año. Si llegaba, la idea de que esos hombres llevaban a sus familias a la guerra a través de cartas y paquetes resquebrajaba los cimientos de todo lo que el imperio había prometido. Las voces de duda se propagaban en susurros. ¿Cómo podían hombres que vivían con tanta facilidad luchar con tanta ferocidad? ¿Cómo podían guerreros criados en el lujo aplastar a soldados entrenados para adorar la miseria? Las respuestas eran obvias pero insoportables. La fuerza de América no se construía sobre el sufrimiento, sino sobre convertir la vida misma en un arma. Cartas, batidos, chocolatinas, películas, todo diseñado para recordar a los hombres por qué luchaban y a qué regresaban.
Los prisioneros japoneses intentaban aferrarse al bushido, convencerse de que la resistencia india aún importaba. Pero cada risa, cada olor a palomitas, cada chocolatina tirada a un lado roía su fe. No fueron solo las armas ni las máquinas las que los derrotaron. Fue la certeza de que la comodidad del enemigo tenía más poder que el hambre de Japón. La abundancia misma se había convertido en la hoja más afilada. Los envoltorios de caramelos arrojados ya habían herido su orgullo. Pero nada perturbó más a los prisioneros que la visión de los hospitales americanos. La comida y la comodidad podían explicarse como indulgencia. La medicina no. La medicina era supervivencia. Y allí el enemigo la empuñaba como un arma más poderosa que cualquier bomba. Los pasillos de los portaaviones olían a desinfectante, a sábanas limpias y al leve dulzor del éter. Tras las puertas oscilantes, las salas de operaciones brillaban bajo lámparas blancas y severas. Las máquinas de rayos X zumbaban. Pantallas iluminaban con imágenes fantasmales de huesos. Los armarios rebosaban de frascos de cristal, morfina, penicilina, sulfas. Cada vial un milagro frente a las mochilas vacías de los médicos de campaña japoneses. La primera vez que los prisioneros vieron una sala de operaciones en uso, se quedaron inmóviles. Un marinero herido por metralla yacía tranquilo bajo anestesia mientras los cirujanos trabajaban con precisión enguantada. La sangre se bombeaba hacia su cuerpo a través de frascos de cristal, tubos transparentes alimentando sus venas con vida. Los instrumentos brillaban en bandejas estériles. Las enfermeras se movían con eficiencia mecánica. Era una visión de ciencia ficción para hombres acostumbrados a vendas hervidas en agua sucia. Un piloto japonés con una herida putrefacta en la pierna rechazó el tratamiento al principio. Movía la cabeza con violencia, murmurando en un inglés roto: "Save for Americans". En su mente, ninguna nación podía desperdiciar medicina en un enemigo. Solo después de que le mostraron armarios repletos de penicilina y morfina entregó su pierna y a su cuidado. Horas más tarde yacía llorando, no de dolor sino de incredulidad. Lo que su propio ejército había desechado como irremediable, los americanos lo habían borrado en una sola operación. Haruki Nakamura narró: "En nuestros hospitales, amputábamos con sierras, sin fármacos, sin piedad. Ellos curaban a hombres que deberían haber sido cadáveres". Sus palabras captaban la aplastante revelación de que el enemigo trataba la vida como algo precioso. Incluso la vida enemiga. El contraste era despiadado. En Japón, a menudo se abandonaba a los soldados heridos. Se les ordenaba morir para no consumir recursos. A los hombres con fiebre se les enviaba de nuevo al combate. Los infectados con gangrena se dejaban pudrir en chozas de bambú. Para las fuerzas americanas ocurría lo contrario. Ningún hombre era prescindible. Bancos de sangre viajaban con las flotas. Almacenes refrigerados conservaban plasma por galones. La medicina no se racionaba. Se producía en masa, distribuida como munición. Un miniclímax estalló cuando los prisioneros susurraban sobre hombres a los que se daba por muertos. Un brazo triturado en la maquinaria, un pecho devorado por infección, heridas tan graves que en Japón la muerte era segura, y sin embargo en manos americanas, aquellos hombres caminaban de nuevo en cuestión de semanas. Para los prisioneros, eso resultaba más aterrador que cualquier arma. La curación misma se había mecanizado, industrializado, vuelto imparable. Los detalles sensoriales se grababan en sus mentes. El escozor del antiséptico les quemaba las fosas nasales. La frialdad del vidrio de los termómetros se deslizaba bajo sus lenguas. El crujido suave de la gasa presionada contra sus heridas. Incluso el olor del alcohol frotado sobre su piel era extraño, punzante, casi doloroso en su limpieza. Comenzaron a murmurar que América tenía hechiceros, no doctores. Ver antibióticos detener infecciones
En días parecía magia. Observar a un hombre transfundido con sangre, su fuerza regresando en horas, era brujería. Y cuando los médicos americanos cambiaban vendajes en prisioneros japoneses, con el mismo cuidado que en sus propios hombres, la humillación cortaba más profundo que el bisturí. Para un pueblo al que se le había dicho que el sufrimiento era honor y el dolor lealtad, la bondad del enemigo se volvió insoportable. Demostraba no solo que Japón les había mentido, sino que el imperio los había enviado a la guerra despojados de las herramientas mismas para sobrevivir. La medicina más que la comida o la maquinaria, destrozó las últimas ilusiones. Si América podía sanar sin fin mientras Japón dejaba morir a sus hombres en la suciedad, entonces la guerra ya estaba perdida. El escozor del antiséptico apenas había desaparecido cuando una herida más profunda comenzó a abrirse. No estaba en el cuerpo, sino en la mente. Cada día de cautiverio desgastaba las convicciones grabadas a martillazos en los soldados japoneses desde la infancia. Lo que antes parecía absoluto ahora se volvía frágil, incluso falso. Las semanas se transformaron en meses. El ritmo de la vida en el campo se asentaba en rutinas a la vez extrañas e insoportables. Fábricas en el mar horneaban pan a diario, su aroma flotando hasta los barracones de prisioneros. La carne chisporroteaba en parrillas, la grasa saltando como si la guerra misma no existiera. Camiones retumbaban en las bases cargando montañas de suministros, y cada entrega se burlaba de la escasez que había gobernado las vidas japonesas. Las cartas fueron lo que más los dejó atónitos. Los marineros americanos recibían sobres casi cada semana, llevados por correo aéreo a través de océanos. Los prisioneros veían a los hombres rasgar papeles que aún conservaban el tenue perfume, con fotografías que se deslizaban fuera y tinta todavía fresca. En Japón las cartas llegaban a los soldados una vez al año, a menudo censuradas hasta convertirse en fragmentos. Muchas nunca llegaban. Allí, la conexión con el hogar era constante, cálida, viva. Yuji Takahashi lo entendió. Luchan con acero y comida, pero también con familia. Cada carta que leen es otra arma contra nosotros. Su observación captaba la verdad insoportable, que la moral y no la miseria daba fuerza al enemigo. El contraste se extendía a todos los rincones de la experiencia. Los oficiales japoneses habían asegurado que el honor provenía del sufrimiento, que el dolor construía espíritu, que el hambre forjaba lealtad. Y sin embargo, los prisioneros ahora veían que el espíritu americano provenía de lo contrario. Estómagos llenos, uniformes limpios y la certeza de que a alguien le importaba si vivías o morías. Las grietas se ensancharon cuando comprendieron que incluso los cautivos recibían una dignidad mayor que la que los soldados japoneses recibían en casa. Sus heridas sanaban bajo lámparas brillantes. Su ropa era lavada en máquinas. Sus vientres llenados con carne. Susurraban con amargura que los americanos trataban a los prisioneros mejor de lo que Japón trataba a sus propios hijos. El miniclímax llegó en silencio una noche, cuando los prisioneros escucharon el zumbido distante de los generadores y las notas suaves de una armónica tocada por un guardia. La música flotaba sobre el alambre de espino, descuidada y serena. Algunos hombres cerraron los ojos, recordando hogares ya perdidos, padres hambrientos, esposas enviudadas. Otros apretaban los puños bajo las mantas, humillados de que su enemigo aún tuviera fuerza para hacer música mientras su propio imperio exigía únicamente sacrificio y silencio. Las fábricas en tierra confirmaban lo que los barcos en el mar ya habían mostrado. Las bases americanas parecían ciudades, grúas descargando cargamentos, almacenes refrigerados zumbando, hileras de vehículos abastecidos y listos. La máquina industrial se mostraba ilimitada, una avalancha de acero, comida y combustible que ninguna victoria en el campo de batalla podía borrar.
Los prisioneros comenzaron a hacerse preguntas que antes habían temido siquiera pensar. ¿Podía Japón realmente ganar contra eso? ¿Podía el valor importar cuando la abundancia del enemigo nunca se agotaba? El asalto sensorial nunca cesaba. Pan todavía caliente de los hornos, el sabor metálico de las tuberías de combustible, el susurro de sacos de correo descargados en los muelles, el golpe sordo de cajas repletas de fruta. Todo recordaba que la guerra de América no se libraba solo con fusiles. Se libraba con fábricas. Para hombres que habían sobrevivido con mitos de honor, la revelación era devastadora. El imperio había prometido que la disciplina y la muerte vencerían a un enemigo blando y decadente. Pero el enemigo al que se enfrentaban no era blando. Era una máquina, alimentándose sin fin, sanando sin fin, riendo mientras luchaba. La fractura fue total. Su visión del mundo, construida sobre sufrimiento, sacrificio y silencio, se derrumbó bajo el peso de la abundancia. Lo único que quedó fue la duda, y el conocimiento lacerante de que la guerra ya estaba decidida mucho antes de que fueran capturados. La duda ya había vaciado sus corazones, pero la memoria selló la herida. Años después de terminada la guerra, comenzaron a aparecer diarios, cuadernos delgados y maltrechos, sacados a escondidas de los campos o escritos en secreto tras la repatriación. Sus páginas no rugían contra la derrota en combate. En cambio, susurraban una humillación mucho más sutil. Un prisionero escribió con amarga claridad: ellos vivían bajo el agua mejor de lo que nosotros vivíamos en tierra. La comparación cortaba como acero. Los submarinos americanos, estrechos y peligrosos, aún así llevaban bibliotecas, duchas, pan recién horneado. Los destructores japoneses llevaban piojos, arroz podrido y sed. Esa sola frase revelaba la magnitud del derrumbe. Otro recordaba el USS Enterprise, no por el estruendo de las baterías antiaéreas ni por los restos de aviones en cubierta, sino por una única pregunta pronunciada con voz corriente: ¿chocolate o vainilla? Admitía que lo perseguía más que cualquier bombardeo. Aquella pregunta no contenía malicia. Contenía algo peor: la despreocupada facilidad de una civilización capaz de desperdiciar elección en un postre mientras Japón racionaba la vida hasta el hueso. Masao Horie calculó: una chocolatina tirada contenía más calorías de las que mi escuadrón comía en un día. Sus cifras no eran exageración, sino testimonio, aritmética escrita con desesperación. Los olores regresaban en cada diario: café arremolinándose por los pasillos, mantequilla derritiéndose sobre pan, fruta magullada pero abundante. Los prisioneros recordaban el clan metálico de las bandejas, el silbido de las fuentes de refrescos, el zumbido de los generadores que nunca se apagaban, incluso décadas después. Esos sonidos ahogaban los gritos de la batalla. Un miniclímax se desplegaba en la amarga ironía de la supervivencia. Los hombres que se habían rendido vivieron, engordando tras el alambre de espino, mientras los camaradas que se aferraban al bushido se pudrían en las selvas o se hundían con barcos en llamas. El cautiverio, descrito antes como deshonor, había ofrecido calor, comida y salud. La libertad bajo el imperio había ofrecido hambre. La contradicción los carcomía mucho después de ser liberados. Los mitos del imperio se disolvieron tan rápido como el helado bajo el sol del Pacífico. El bushido había prometido trascendencia a través del dolor. América mostró dominio a través de la logística. Japón glorificaba la resistencia a la miseria. América convertía la comodidad en arma. Cada cucharada de sopa, cada venda estéril, cada carta desde casa revelaba la mentira que los había llevado a la guerra. Incluso tras la rendición de Japón, muchos exprisioneros de guerra cargaban con esa amargura en silencio. Regresaban a familias que habían sufrido bombardeos, hambre y derrota. No podían hablar abiertamente de su trato, porque la vergüenza se les pegaba y a la piel como una segunda capa.
Sin embargo, en la quietud de la noche, recordaban el sabor del pastel, la suavidad de las toallas, lo extraño de las risas que flotaban desde los comedores americanos. La verdad final era insoportable. La guerra no se había perdido en una sola batalla, sino en las fábricas, cocinas y hospitales que llevaban el poder de América a través de los océanos. Los prisioneros lo habían visto con sus propios ojos, y ninguna propaganda podía borrar ese recuerdo. Para miles, la pregunta más inquietante de la guerra no fue sobre la muerte ni sobre la victoria. Fue sobre la elección. ¿Chocolate o vainilla? Una pregunta tan pequeña que destrozó un imperio.